Buenos días, tardes o noches. Somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, pertenecientes a la carrera de Pedagogía en la Lengua y Literatura. A continuación les vamos a presentar el discurso político del expresidente Lenín Moreno Garcés. Los integrantes de este grupo somos Calan Darwin y mi persona, Flores Kevin. Aquí podemos observar el link del video obtenido de la plataforma YouTube corresponde al tema de discurso del expresidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno Garcés, en la 35ª Asamblea General de la ONU. Como primer punto, tenemos el contexto histórico y político en el cual se suscita el video. Bien, tenemos que este es el origen, ¿no? El origen de un emprendedor y promotor turístico, quien fue Moreno, quien desgraciadamente desde 1998, a raíz de una lesión en la médula provocada por un atracador, quien lo disparó, terminó como un parapléjico. Este dio un ejemplo de sobresaliencia personal y superación, siempre con su carácter risueño y una persona muy optimista, decidido a convertirse en un motivador profesional, divulgando los beneficios de la famosa risoterapia y la inteligencia emocional. También tenemos que posteriormente él, en su gobierno, impulsó la gestión de integrar a todos los sectores del país, con el famoso lema de el gobierno para todos, el cual buscaba implementar la participación de varios partidos políticos en el sector de la economía, producción y la implementación de políticas de desarrollo social y apoyo a los grupos más vulnerables de esta nación. También otro hecho importante que mencionar es que él fue el continuismo de una política matizada, con cambios posiblemente importantes, ¿no? En ciertas formas, pues él en el 24 de mayo de 2017 quedó campeón, quedó victorioso en cuanto a ser el candidato victorioso con el partido político Alianza País, un partido de izquierda, el cual su sucesor era el expresidente de la República, Rafael Correa. También podemos decir que, ya que fue un vicepresidente desde 2007 a 2013, al lado de Correa, es un político con una gran trayectoria y ciertamente poco convencional. Ok, como segundo punto tenemos el análisis de los mensajes del político envía al otro. Estos son el otro positivo, el otro negativo e indeciso. Podemos ver que el otro positivo, sabemos, ¿no? Que son personas o grupos que apoyan a las ideas del enunciador, en este caso el expresidente Lenín Moreno Garcés. Como los más rescatables son los integrantes que conforman el movimiento Alianza País y los ideales del enunciador, que es Lenín Moreno, los simpatizantes, que son los morenistas, los familiares del expresidente, amistades cercanas del mismo, el gabinete presidencial en aquel entonces, y asambleístas de su partido político. También se pudo observar el apoyo de algunos presidentes y congresistas de otras naciones. Bien, como el otro negativo, aquí vienen a ser las respuestas negativas. Quienes no apoyan a sus ideales, no apoyan a sus criterios, no tienen apoyo, ¿ok? Por ejemplo, aquí al ser un partido de izquierda, quienes están en su contra son algunos partidos de derecha, y también se hizo una estimación que el 84% de la ciudadanía ecuatoriana no considera que las palabras del expresidente Lenín Moreno fueron verdades. También tenemos algunos políticos de supuesto renombre, como son Rafael Correa, Álvaro Novoa y Guillermo Lasso, quienes pasaron a ser su otro negativo. Y simpatizantes de estos mismos, de los políticos ya mencionados, que serían los correístas, alvaristas y lacistas. También hay que rescatar como importante que tanto para los políticos como para sus simpatizantes, todo lo que el enunciador Moreno diga es incorrecto, tanto como para los políticos mencionados y sus simpatizantes. Por último punto tenemos al indeciso.
que aquí son personas que no se encuentran ni a favor ni en contra del enunciador. Y hay que mencionar que este tipo de destinatarios son muy importantes, pues aquí el enunciador puede convencer, puede traerlos a su favor o en su contra, debido a que son muy fáciles de convencer, no tienen un criterio ya establecido ni una mentalidad firme. Aquí podemos observar los ejemplos que son jóvenes, adolescentes y adultos sin criterio formado, personas sin preparación académica y adultos mayores. Por tercer punto tenemos la descripción de los componentes del discurso. En nuestro discurso logramos rescatar 4 componentes. Los siguientes son, como primer componente, el descriptivo, componente descriptivo. Aquí la articulación entre lo que fue y lo que será. Como ejemplos rescatados en el video y análisis, podemos tener que Lenny Moreno mencionó que antes que la pandemia de la pandemia, la Asamblea General de la ONU tenía objetivos establecidos para beneficio de la humanidad y gobierno. Pero la situación actual, es decir, con la llegada del COVID-19, se tiene que tomar acciones más concretas. También enfatizó que anteriormente no había tanta pobreza en el mundo, pero hoy en día, debido a la pandemia, la economía se vio afectada de gran manera para todos. Como segundo componente tenemos el componente didáctico. Aquí se afirma algo de forma general. Aquí podemos observar en este componente las famosas verdades universales. Como en el video, observamos que Lenín Moreno en su discurso destaca que el encierro, la falta de empleo, la pobreza, sumados al COVID-19, han aumentado la violencia de género y doméstica. Esa sería nuestra verdad universal, ya que las mujeres y los niños y las niñas han tenido que permanecer en su hogar junto a sus agresores, lo cual afecta su estado físico, emocional y psicológico. También, o además, enfatizó que con la llegada de la pandemia, la tecnología se volvió en un ente indispensable, esencial para garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso de la medicina, educación y trabajo, que se pasaron a ser telemedicina, teleeducación y teletrabajo. Ok, como tercer componente tenemos el componente prescriptivo. Aquí lo normativo y lo que debe de ser. Eso es lo que se aplica. En el discurso logramos escuchar a Moreno mencionar varias de sus obras realizadas durante su mandato o con lo que va. Esto a favor siempre de sus gobernados o del pueblo, el famoso pueblo. Un ejemplo que indica es que se entregó viviendas dignas para todos los desprotegidos, lo cual se evidencia en base a los escritos, textos y estudios que no se logró realizar. Entonces no hubo una consecuencia de la causa que se señaló. Por ende, dentro del discurso, el componente descriptivo no existe. Y para finalizar la tercera parte de los componentes tenemos el componente programático. Aquí el ser humano promete con base a un programa en secuencia. Y dentro del discurso, como ya lo hemos dicho, Moreno promete a su pueblo vacunas anti-COVID a través de la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, y también de igual forma menciona que el bono de desarrollo humano y vivienda para todos los cuales forman parte de la ODS en la Agenda 2030. Ya. Muy bien, como segundo punto tenemos los análisis de los verbos utilizados en el discurso. Con respecto a los verbos utilizados en el discurso del expresidente Lenín Moreno Garcés, destacamos los siguientes. Primero tenemos el uso constante del pretérito perfecto simple, es decir, acciones que ocurrieron en el pasado y terminan sin la necesidad de utilizar un auxiliar. En este caso está simplemente el verbo conjugado en pasado con su aspecto perfecto. Tenemos, por ejemplo, queridos ciudadanos y ciudadanas.
Del mundo, en mi gobierno creemos firmemente en la paz, y esta se ha evidenciado en mis acciones cuando la esperanza del pueblo crecía. Una acción que ya terminó. Por otro lado, tenemos el uso del presente simple, es decir, el ahora. Como observamos, querido pueblo, yo voy a tomar decisiones radicales. Aquí carecemos de un auxiliar. Por ende, o es un tiempo compuesto, es un tiempo simple y su acción indica ser el presente. Tenemos también el futuro imperfecto. Esta es una conjugación típica en los discursos que es una conjugación del verbo como tal en futuro y que lo convierte en imperfecto. Es el que el futuro viene a ser algo imperfecto, lo cual no sabremos si se termina o no. Tenemos, por ejemplo, que Moreno nos dice recuperaremos el tiempo perdido. Los verbos utilizados hacen que predomine algún componente en el discurso, pues evidentemente los verbos utilizados hacen que predomine el componente descriptivo en este discurso. Esto dado claro al contraste que se genera entre el pasado y el presente, es decir, durante y después de los acontecimientos sucedidos que la ONU busca terminar. Muy bien, tenemos el análisis de las formas de tratamiento en el discurso. Las formas de tratamiento son los cambios gramaticales que se realizan especialmente en la segunda persona del singular y o plural, con relación a la confianza que haya hacia otra persona. El discurso que promulga el expresidente es de carácter formal. La primera tenemos la función deíctica. El expresidente utiliza los deícticos de sujeto, los de la primera persona del plural. Tenemos Puedo constatar que hemos avanzado mucho para alcanzar la inclusión y debemos garantizar un buen vivir y un buen morir. Como segunda función tenemos la función apelativa. La función apelativa o conativa es un tipo de función del lenguaje empleada con el propósito de llamar la atención de un receptor para obtener de su parte una respuesta o inducir una reacción. Esta trata de convencer a la audiencia que el militarismo no es una solución, pues solo trae sufrimiento, dolor y muerte. Por ende, la paz y el desarrollo solo se construyen con el diálogo. Como tercera función tenemos la función informativa. Aquí, el emisor pone en manifiesto el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, pues expone en qué consiste y cuáles serán los beneficiarios del mismo. Y por último tenemos la función sociolingüística. La función sociolingüística es la disciplina que estudia los distintos aspectos de la sociedad que influyen en el uso de la lengua. Moreno tiene afinidad con los grupos de personas de edades entre 50 y 70 años, ya que utiliza rasgos lingüísticos de su edad. Su estrato social es alto. También tenemos el análisis de la intención del emisor. El expresidente da a conocer varios desafíos que busca combatir con su gobierno, como lo son la evasión fiscal, la corrupción, hacer un llamado por la paz, lograr una cultura por la transparencia, combatir el cambio climático, asegurar la sobrevivencia del planeta y la crisis migratoria que se vive, pues el derecho de la libre movilidad no debe ser solo para el capital o mercancías, sino también para los seres humanos, combatiendo así la discriminación y la xenofobia. Busca convencer además a todos los países de que se puede lograr un bien común si se comprometen con la erradicación de la pobreza y desigualdad. Se hace evidente el uso de la función apelativa, pues su propósito es llamar la atención de quienes lo escuchan. A manera de conclusión, hemos determinado los siguientes puntos. Podemos decir que la intención comunicativa de Lenin Moreno es la de informar y persuadir a los oyentes. Gracias a esto se llegará a un bien común para todas las naciones. También, el emisor posee un discurso elocuente y fluido, así llega de manera respetuosa a sus destinatarios, causando un interés por sus postulados y tiende a expresarse mediante el uso de la primera persona del plural, es decir, que no es excluyente con su discurso y él se siente parte del mismo. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.